Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive aquí en Podcast de Libros y Pelis. Preparaos porque hoy nos adentramos en una obra llena de amor, misterio y bueno, el destino. Don Álvaro o la fuerza del sino de Duque de Rivas. Uf, una obra que no te deja indiferente, ¿verdad? Ya desde el primer acto te atrapa. Y no solo por la historia, sino por cómo el Duque de Rivas experimenta, ¿no? Con la estructura, con la mezcla de géneros, rompiendo las normas. Es una obra fascinante. Totalmente. Empecemos por Don Álvaro, ese indiano tan misterioso que llega a Sevilla. ¿Qué lo hace tan irresistible para Doña Leonor? Pues mira, Don Álvaro es un personaje lleno de contradicciones. Y eso lo hace aún más interesante. Por un lado, es impulsivo, apasionado, capaz de todo por amor. Pero también vemos en él un gran sentido del honor, una búsqueda constante de redención. Ya. Es complejo. Y eso es lo que me intriga. Planea fugarse con Leonor, desafiando a su padre, a la sociedad, pero al mismo tiempo se niega a luchar contra el marqués. Parece un hombre en conflicto consigo mismo. Totalmente. Y ese conflicto interno se intensifica después de la muerte accidental del marqués. La culpa lo atormenta, lo empuja a buscar la muerte en la batalla. Es como si el destino le hubiera jugado una mala pasada, ¿no? Justo cuando intenta hacer las cosas bien, la tragedia lo golpea de nuevo. Sí, sí. Es interesante que lo menciones. El Duque de Rivas utiliza la muerte del marqués como un punto de inflexión, un momento que desencadena una serie de eventos trágicos que parecen inevitables. Y mientras don Álvaro busca la muerte en Italia, Leonor se refugia en un monasterio atormentada por la culpa y el miedo a la venganza de sus hermanos. Dos almas torturadas, separadas por el destino. Y aquí es donde el Duque de Rivas empieza a jugar con la estructura de la obra. Nos lleva de la vibrante Sevilla a los campos de batalla de Italia. Y utiliza una mezcla de prosa y verso que crea una atmósfera única, muy propia del romanticismo. Es como si quisiera romper con esa rigidez del teatro clásico, ¿no? Nos ofrece una experiencia más dinámica, más emocional, que refleja la intensidad de la trama. Sin duda. Y a través de esos cambios de escenario, de ritmo, de estilo, nos va presentando un tema recurrente, la fuerza del destino. Un destino que parece perseguir a don Álvaro, ¿verdad? A pesar de sus esfuerzos por escapar, la tragedia lo encuentra una y otra vez. Y esta tensión dramática llega a su punto álgido en el monasterio, donde don Álvaro se encuentra cara a cara con don Alfonso, el hermano de Leonor. Un encuentro cargado de rencor, de dolor y de una verdad impactante. La revelación del origen de don Álvaro, hijo de un virrey español caído en desgracia y una princesa inca. Qué giro tan inesperado. Un secreto que añade una capa de complejidad a la historia, ¿no crees? No solo se trata de un amor prohibido por las diferencias sociales. El origen de don Álvaro está marcado por otro amor prohibido, un desafío a las normas de la época. Es como si el destino se repitiera, como si don Álvaro estuviera condenado a revivir la tragedia de sus padres. Y justo cuando pensamos que la historia no puede ser más trágica, llega la escena final, un torbellino de emociones que culmina con la muerte accidental de Leonor y el suicidio de don Álvaro. Una conclusión desgarradora que nos deja conmocionados y con una pregunta resonando en la mente. Era inevitable este final. Estaba don Álvaro destinada a la tragedia desde su nacimiento. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la libertad individual, el peso del pasado, la fuerza del destino. Podemos escapar de lo que parece estar escrito. Decíamos, un destino trágico. Pero me gustaría hablar un poco más de don Álvaro. Más allá de la fatalidad, ¿qué lo hace un personaje tan fascinante? Es verdad. Don Álvaro no es solo un peón del destino. Hay algo en él, una mezcla de pasión y nobleza, que lo hace muy atractivo. Claro, don Álvaro es un hombre de fuertes contradicciones. Por un lado, es impulsivo. Se deja llevar por la pasión, desafía las normas, pero al mismo tiempo posee un profundo sentido del honor y busca constantemente la redención. Es como si estuviera dividido entre dos fuerzas, el deseo y la culpa. Quiere ser feliz con Leonor, pero la muerte del marqués lo persigue, lo majarreca. Y esa lucha interna se refleja en sus acciones. Se debate entre la búsqueda del amor y la necesidad de expiar sus pecados. Incluso cuando huye a Italia, no encuentra la paz, se alista en el ejército, busca una muerte heroica, pero el destino, una vez más, lo pone a prueba. Es curioso cómo el Duque de Rivas utiliza la figura de don Álvaro para explorar las contradicciones del ser humano. No es un héroe perfecto, ni un villano. Es un hombre complejo, con luces y sombras, que lucha contra sus propios demonios. Y esa complejidad lo hace más humano, ¿no? Más real. Nos permite conectar con él, comprender sus motivaciones, incluso cuando comete errores. Hablando de personajes complejos, no podemos olvidar a doña Leonor, una mujer atrapada entre el amor, la obediencia, la culpa. Doña Leonor es un personaje que me conmueve. Se enamora perdidamente de don Álvaro, renuncia a todo por él. Pero la tragedia la golpea con una fuerza brutal. La muerte de su padre la destroza. Se siente culpable, responsable de la desgracia de su familia. Y su decisión de recluirse en un monasterio es una forma de castigo.
o busca realmente la redención? Buena pregunta. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Por un lado busca expiar sus pecados, encontrar la paz interior, pero también hay un elemento de rebeldía en su decisión. Elige un camino propio, fuera de las convenciones. Es como si, en cierto modo, desafiara a su destino. Exacto. Doña Leonor no es una víctima pasiva. Toma decisiones, lucha por su amor, aunque eso implique enfrentarse a su familia, a la sociedad. Y al final, su muerte, ese terrible accidente. Es la culminación de la tragedia. Un golpe del destino que nos deja sin aliento. Hablemos ahora del Marqués de Calatrava, el padre de Leonor. Un personaje que representa la rigidez de la sociedad de la época. El marqués es la encarnación de la nobleza tradicional, ¿no? Aferrado a las normas, al honor, incapaz de aceptar un amor que desafía las convenciones. Sí, su oposición a Don Álvaro no se basa solo en el origen desconocido del indiano. Es un rechazo a todo lo que representa. La pasión, la libertad, la ruptura con el orden establecido y su muerte, aunque accidental, desencadena la espiral de violencia que marca el resto de la obra. Sus hijos, don Carlos y don Alfonso, se convierten en los instrumentos de la venganza. Obsesionados con el honor, ciegos por el rencor, persiguen a don Álvaro hasta las últimas consecuencias. Don Carlos al principio parece más moderado, incluso llega a traer amistad con don Álvaro, pero cuando descubre la verdad, la sed de venganza lo consume. Y su muerte en el duelo con don Álvaro marca un punto de no retorno. La tragedia se vuelve inevitable. Don Alfonso, por su parte, es la encarnación de la furia. No busca la justicia, solo la destrucción de don Álvaro, incluso a costa de la vida de su propia hermana. Su crueldad es escalofriante. Es un personaje que no conoce la compasión, que está dispuesto a sacrificarlo todo en nombre del honor. Es interesante cómo el duque de Rivas utiliza a los hermanos del honor para mostrar las consecuencias del odio, de la venganza. Son personajes que representan la cara oscura de la sociedad. La intolerancia, la rigidez moral que puede llevar a la destrucción. En definitiva, el Duque de Rivas nos presenta una galería de personajes complejos, llenos de contradicciones, atrapados en un torbellino de pasiones y destinos cruzados. Y a través de ellos explora temas universales. El amor, la culpa, la justicia, la lucha contra un destino que parece inevitable. Y hablando de eso, ¿cómo rompe el Duque de Rivas con las reglas del teatro clásico, que hace que don Álvaro La Fuerza de Anjosia si no sea una obra tan innovadora? Bueno, en primer lugar tenemos la ruptura de las 3 unidades clásicas: acción, tiempo y lugar. La obra se desarrolla en múltiples escenarios a lo largo de varios años y con varias tramas que se entrelazan. Es como si el autor quisiera romper con el corsé del teatro clásico, ¿no? Dar paso a una forma de expresión más libre, más dinámica, más acorde con la intensidad de las emociones que quiere transmitir. Exactamente. Y esa libertad se aprecia también en la mezcla de prosa y verso, un rasgo característico del romanticismo. El Duque de Rivas utiliza diferentes estilos para crear distintos ambientes, desde las escenas cotidianas hasta los momentos más dramáticos. Y las acotaciones, tan detalladas, tan llenas de descripciones. Es como si quisiera controlar cada detalle de la puesta en escena, crear una experiencia sensorial completa para el espectador. Sin duda, el Duque de Rivas no se limita a escribir un texto teatral. Nos ofrece una visión completa, una obra que apela a la vista, al oído, a las emociones. Es como si nos invitara a un viaje a través de la pasión, la tragedia, la búsqueda de un sentido en un mundo que a veces parece regido por el caos. Y nos deja con muchas preguntas, muchas reflexiones sobre la condición humana, el peso del pasado, la fuerza del destino. Es una obra que te atrapa desde el principio y te deja pensando mucho después de haberla leído o visto. Hemos hablado de la trama, de los personajes, de las innovaciones del Duque de Rivas, pero ahora me gustaría situar Don Álvaro o La Fuerza del Encino en su contexto histórico. ¿Qué impacto tuvo esta obra en la literatura española? Bueno, se considera la obra cumbre del romanticismo español. Su estreno en 1835 marcó un antes y un después en el teatro. ¿Por qué fue tan revolucionaria? ¿Qué la hace tan especial en ese momento? Imagina el panorama teatral de la época, dominado por el neoclasicismo, con sus reglas rígidas, su lenguaje formal, sus temas mitológicos. Y de repente llega don Álvaro con su pasión desbordada, sus personajes complejos, su ruptura con las normas. Un bombazo. Exacto. El Duque de Rivas abrió las puertas a una nueva forma de expresión más libre, más emocional, más acorde con el espíritu romántico. No solo eso, la obra introduce temas que conectaban con el público de la época. El amor apasionado, la lucha contra las convenciones, la búsqueda de la libertad individual. Temas que, por cierto, siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Quién no se ha sentido alguna vez atrapado por un destino inevitable? ¿Quién no ha vivido un amor imposible?
Es increíble cómo una obra escrita hace casi 2 siglos puede seguir conmoviéndonos, haciéndonos pensar sobre nuestras propias vidas. Esa es la magia del arte, ¿no? Su capacidad de trascender el tiempo, de conectar con emociones universales. Y hablando de trascender, ¿qué legado nos deja Don Álvaro o La Fuerza del Sino? ¿Cómo influyó en otros autores? Pues mira, la obra del Duque de Rivas inspiró a toda una generación de escritores románticos. Autores como José Zorrilla, García Gutiérrez, Hartzenbusch. Todos bebieron de la fuente de Don Álvaro. Podemos ver su influencia en obras como Don Juan Tenorio, El Probador, Los amantes de Teruel, historias de amor apasionado, destinos trágicos, personajes que desafían las normas. Exacto. Don Álvaro abrió un camino que otros autores siguieron, explorando las posibilidades del teatro romántico, experimentando con la forma, el lenguaje, los temas. Es increíble cómo una sola obra puede tener un impacto tan grande en la literatura. Y no solo en la literatura. Don Álvaro se ha adaptado a la ópera, al cine, a la televisión. Su historia sigue conmoviendo y fascinando al público de hoy en día. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué hace que esta obra sea tan universal? ¿Por qué sigue resonando en nosotros después de tantos años? Yo creo que en el fondo, Don Álvaro o La Fuerza del Sino nos habla de la condición humana, de nuestras luchas, de nuestros deseos y frustraciones. Nos confronta con preguntas que todos nos hemos hecho. ¿Tenemos control sobre nuestro destino? ¿Somos responsables de nuestras acciones? ¿Puede el amor vencer a las adversidades? Preguntas complicadas, sin respuestas fáciles. Y en esa complejidad, en esa capacidad de hacernos reflexionar, reside la grandeza de Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Una obra que nos invita a mirar dentro de nosotros, a cuestionar nuestras creencias, a conectar con nuestras emociones. Y con esto, queridos amantes de la literatura y el cine, llegamos al final de nuestra inmersión en Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Esperamos que este viaje a través de la pasión, la tragedia y el destino os haya inspirado a descubrir o redescubrir esta obra maestra del romanticismo. Hasta la próxima.